¿Cómo están, ciudadanos digitales? Hoy nos encontramos con Gerardo Fernández Noroña, al cual le agradecemos que haya aceptado la entrevista. Los ¿Qué saludo. tal? ¿Cómo estás, Rubén? No merece mayor presentación, ya todos lo conocen, es legislador por 2009-2012, Exacto. luchador social, enérgico en sus argumentos, y pues vamos a platicar con usted un poco sobre lo que ha pasado los últimos meses en México. El primer punto es Enrique Peña Nieto. ¿Qué opinión le merece? No, es un agravio para el país que él sea presidente de la República, envilece las instituciones, es el gobierno más vendepatrias, más represor, más asesino, más vulgarmente delincuente que hayamos tenido. O sea, uno pensaba que no podía haber un peor presidente que Fox, y llegó Calderón a usurpar la presidencia, pensabas que no podía haber peor que Calderón, y resulta un estadista comparado con Peña Nieto, cuya nivel de ignorancia, de incultura, prepotencia, insensibilidad, o sea, como un ejemplo cercano. Domingo pasado, las redes inundaron información del asesinato de 2 niños en Ostula, Michoacán. Y al día siguiente, que es su cumpleaños, él dice que se está denostando al ejército, no solo ese término, o otro, ¿no? Que se buscaba empañar, tampoco fue ese precisamente, pero algún sinónimo en ese sentido. Hay 2 niños asesinados por el ejército, que no son ni los únicos ni los últimos, lamentablemente. Antes Tlatlaya, antes Apatzingán, antes Tanuato, antes los 43 normalistas víctimas de una desaparición forzada. Bueno, acaban de aparecer en Zacatecas, no recuerdo el nombre de la población, Calera, Zacatecas, 7 jóvenes, 5 menores de edad, 2 mujeres, una de ellas Alejandra, madre de 2 niños de 3 años, con sellas de tortura y asesinados, deja huérfanos a 2 chiquitos, y dice Peña que se está descalificando la tarea del ejército, cuando es el ejército es que está haciendo actos criminales. Dicen que eran sicarios, o sea, no lo eran, y si lo eran, ¿qué les da derecho a asesinarlos, a torturarlos previamente? Pero no solo es eso, se entregó el petróleo, entregó la energía eléctrica, quiere privatizar el agua, quiere privatizar la seguridad social, está liquidando la educación pública, trae una represión feroz sobre el magisterio, una devaluación de 16.40, bueno, para donde voltee. Se entregó la primera ronda de la factura petrolera, de la explotación petrolera, cuesta $50 el barril de petróleo. Pemex produce 2,5 millones de barriles al día. Cuesta $17 cada barril, estamos ganando 33. Y nos van a dar 8 y 5 dólares por barril. 8 y 5. Y les parece mucho y quieren que todavía baje más el precio que van a pagar. Bueno, solo falta que paguemos por entregar el petróleo. Es infame lo que está pasando en el país. En la mañana la jornada decía que según el Coneval, 1 de cada 2 mexicanos vive en la pobreza. Es dramático lo que está sucediendo, las elecciones con un retroceso bárbaro. Prácticamente el tema que quieras que toquemos es verdaderamente oprobioso para el país. ¿Vamos a mitad de sexenio? Ni siquiera, hasta diciembre, son los 3 años. Los 3 años. ¿Y usted ya cree que ya se le acabó el modelo presidencial a Enrique Peña Nieto? ¿O desde cuándo? Yo creo que no es el modelo presidencial, sino es su enorme incapacidad, por un lado, pero incapacidad para el beneficio del pueblo, porque en cuanto a lo que él pretende hacer, todo ha hecho. O sea, él ha sido absolutamente eficiente en imponer las políticas neoliberales, como la privatización de Pemex, todo lo que estoy hablando. En eso ha sido impecable, ¿no? Pero el resultado para el país es desastroso. Y encima pretende que la gente no proteste, y entonces persigue, encarcela, asesina, desaparece. Bueno, es terrible. Para usted, ¿qué le hace falta al pueblo de México para despertar? Yo creo que es como paradójico, porque sí hay un despertar, sí hay una irritación muy grande, pero todo el mundo sabe o intuye que tú tienes que dar un paso importante, ¿no? Porque sigue todavía algún sector de la población, es que los políticos, es que los diputados, es que el gobierno, es que no, de ahí no va a venir nada, ¿no? Hay excepcionalmente hombres y mujeres
que están comprometidos con la gente en los cargos públicos, pero son minoría. La inmensa mayoría están siendo ejemplos muy ilustrativos de los tiempos canallas que vivimos, y entonces el pueblo tiene que levantarse, tiene que hacer una rebelión no violenta y barrer con toda esta estructura, y eso no lo quiere la gente oír. Eso, no, tú qué vas a hacer, no, tú diputado, no, tú senador, tú presidente municipal. O sea, quisiera que otro resolviera la enorme crisis económica, política y social que vive el país, y eso no va a suceder. Entonces, ese paso que hay que dar, que es un paso difícil, es un paso complicado, porque tienes que vencer tus miedos, tienes que hacerte cargo, tienes que asumir una condición de mayor de edad, políticamente hablando, es lo que hace que todavía no se acabe de manifestar la enorme inconformidad que hay en el país. Y dentro de este despertar ciudadano, el papel que tienen los jóvenes, ¿cómo lo ve? Fíjate que es un papel muy importante, porque bueno, yo sostengo, parafraseando a Salvador Allende, ese enorme presidente chileno que pagó con su vida el compromiso con el pueblo de Chile, que un joven que no es rebelde nació decrépito. Yo les digo que un joven que diga que admira a Peña Nieto, ese muchacho no está completo, hay que llevarlo a revisar. Y un muchacho que diga que admira a Gustavo Madero también está de diagnóstico urgente. Entonces hay una rebelión de los jóvenes que son muy impacientes. Piensan que con una protesta, que con una presión, que con una serie de manifestaciones se va a resolver el país. Yo llevo 38 años luchando, tengo 55. Entonces, pues no es una iniciativa, no es una protesta, no, tiene uno que empujar. Y los jóvenes tienen la enorme oportunidad de que vean la transformación realizada, porque los tiempos están realmente muy complicados, y yo creo que la transformación se va a dar, les va a tocar ser sujetos activos, lo están siendo, y les va a tocar ser parte de ese proceso de transformación, pero tienen que no desesperarse. Y no es un problema solo de los jóvenes, es un problema de todos los sectores de la población, porque sería injusto cargarle a los jóvenes la responsabilidad del proceso de transformación. Es un proceso de transformación que es responsabilidad de toda la sociedad. Y hablando de formas, usted ha estado planteando la desobediencia civil pacífica. Sí. ¿Cree que la forma pacífica es el mejor camino para llegar? Estoy absolutamente convencido, no violenta. Yo no uso pacífico porque cuando tú hablas de pacífico la gente piensa que eres manso tirando a menso. No, estoy hablando de actuar con energía. Y la gente me dice, estás equivocado, Gerardo, hay que levantarnos en armas. Y yo les digo, cabrones, no se levantan temprano que se van a levantar en armas. O sea, no es cierto, es pura desesperación, es pura retórica. Pero además es nuestra fuerza las armas, es nuestra fuerza ese camino, ¿no? Nuestra fuerza es el número, somos 120 millones. Lo único que tenemos que hacer es cruzarnos de brazos. Es tan difícil cruzarnos de brazos, es tan difícil decidir que 5 días no vamos a trabajar, no vamos a la escuela, no vamos de compras, no hacemos nada, se calla el gobierno. Pues es poderosísimo lo que la gente puede hacer, pero no se da cuenta, y si se da cuenta está esperando que otro tome el paso. Pues es mucho más difícil tomar las armas, es mucho más difícil prepararte y jugarte la vida permanentemente mientras se dé ese proceso de transformación. O sea, es mucho más doloroso, implica un proceso de sufrimiento enorme para el pueblo. El último movimiento armado exitoso en México fue la Revolución de 1910 y se llevó 10 años y se murió 3 millones, como el 30% de la población del país. O sea, la vía armada, la vía violenta es Tlatlaya multiplicado por 1 millón, es Tanuato multiplicado por 1 millón, es Caleras, Zacatecas o Tula, Michoacán, el caso más brutal que quieras usar. Entonces se dice muy fácil, no, es que no va a ser por la vía no violenta la transformación. ¿Por qué no? En pleno siglo XXI, ¿por qué no? O sea, Gandhi lo hizo en el siglo XX, lo hizo Martin Luther King y su pueblo en el siglo XX a través de formas de lucha muy enérgicas, sin miedo a la cárcel, sin miedo a la represión, sin miedo a plantarle cara al poder y con el respaldo de la gente. Son formas poderosísimas. Yo no estoy hablando de que nos tomemos de las manos y cantemos como hermanos y la chingada, no, llamemos a la unidad, no, yo estoy diciendo que actuemos. Estoy diciendo que enfrentemos, que denunciemos la corrupción, que combatamos la injusticia, que articulemos formas de lucha que
porque sean no violentas no quiere decir que no son enérgicas, no quiere decir que no son eficaces, no quiere decir que no van a la raíz del punto que estoy planteando. Yo estoy convencido de ello y estoy muy preocupado de que pudiera derivar hacia un proceso violento, porque en un proceso violento pues vamos a un infierno largo, ¿no? Sin ninguna garantía además, porque que tú tomes las armas no te da garantía de nada. En los 70s y en los 80s hubo movimientos guerrilleros. Bueno, todavía en 1994 el ejército zapatista se levantó en armas. O sea, no hay ninguna garantía de que si te levantes en armas, no hay ninguna garantía de ninguna forma de lucha. Pero quienes creen que se va a espantar el gobierno porque tomes las armas, bueno, pues están los grupos de autodefensa en Michoacán, grupos armados en Guerrero, y lo que ha sucedido es una militarización, una represión mayor hacia el pueblo. Entonces yo estoy convencido de otra vía, ¿no? ¿Qué papel juegan los partidos políticos dentro de esta desobediencia civil? Bueno, no van a jugar ninguno, a menos que el pueblo los obligue, a menos que vea que el pueblo se decide. Yo no comparto esta visión despolitizada y despolitizadora de que los partidos y los políticos son iguales todos y que no sirven. No, son parte de la descomposición del sistema, pero no salieron de Marte, salen del pueblo, ¿no? Entonces, yo creo que es en la gente donde hay que, en uno mismo primero, el proceso de transformación, la convicción de impulsar el cambio y obligas a los demás. Yo creo que las instituciones están envilecidas, que hay que modificarlas y los partidos son parte de ellas. Pero creo también que son herramientas. O sea, es lo que tienes y puede en algún momento ser de utilidad. Yo, por ejemplo, nunca milité en el Partido del Trabajo, lo digo con toda franqueza, no porque le hayan robado, despojado del registro del PT, sino porque yo renuncié en noviembre de 2008 al PRD y decidí no tener militancia nuevamente. Pero es un partido que estuvo con la gente, con sus defectos, con sus virtudes, que votó en contra de las reformas neoliberales, que no estuvo en el pacto, que estuvo empujando cosas en beneficio de la gente, que también tenía una serie de cosas que le podías criticar. Pues como los seres humanos, pues ¿quién de nosotros somos perfectos? ¿A quién de nosotros pueden decir, no, es impecable, no somos santos, somos hombres y mujeres con fuerzas y con debilidades, y las instituciones son creaciones humanas también. Entonces, les exigimos, y con razón, a esta esfera que haga las cosas de manera diferente, pero nosotros no las estamos haciendo de manera diferente. Esa esfera es centralmente responsable, no estoy quitándole nada de la responsabilidad, pero pensar que quitando esos ya se resolvió el asunto, no es así. Y por otro lado, sí, en algún momento pueden servirte, en algún momento. Yo a los chuchos del PRD los vi tomando la bolsa de valores en 2006, por ejemplo. Participé con ellos en esa iniciativa. Entonces, la gente puede dar lo mejor o lo peor en momentos dados y hay que hacer que dé lo mejor. Ya que estamos entrando a los partidos políticos, ¿cómo ve a Morena esto? Bueno, pues ha sido una sorpresa, para mí incluido el resultado. Yo pensé que les iba a ir regular, les ha ido mucho mejor de lo que pensaba. Tiene una fuerza indiscutible. Andrés Manuel es el líder más importante de la izquierda, nunca lo he planteado de una forma diferente, pero yo creo que se equivocan al plantear que el 2018 en la elección se va a resolver las cosas. Yo creo que inclusive, aunque Andrés Manuel plantea que solo el pueblo puede salvar al pueblo, en realidad hay un mensaje permanente de que si él llega a la presidencia las cosas van a cambiar y no es así. Si el pueblo no hace un proceso de transformación no va a cambiar nada. E inclusive si él gana y no hay una insurgencia popular, van a volverse a robar la presidencia. Entonces, yo creo que se requiere de la unidad de la izquierda, creo que se requiere de un poderoso movimiento de insurrección popular no violento, y creo que no debemos esperar al 2018, sino debemos obligar a Peña a renunciar ya, convocar elecciones extraordinarias de presidente ya y convocar un congreso constituyente para restablecer la Constitución de 1917 y acrecentar los derechos del pueblo. Andrés Manuel López Obrador dijo hace poco que quería una alianza electoral con la Centro. ¿Quién pierde o quién gana más en esa alianza? No, yo creo que es una posición correcta de Andrés Manuel, porque él se había estado cuidando y asumir un respaldo a un grupo que está siendo perseguido, denostado, acusado, hostilizado y que busca destruir el gobierno, es una posición que honra a Andrés Manuel y que lo vuelve a poner en las posiciones correctas más allá
del cálculo electoral. Yo creo que ha cometido errores la coordinadora, como puede cometer cualquiera, pero no los están persiguiendo por sus errores, los están persiguiendo porque se oponen a una reforma educativa que en realidad es un proceso de desmantelamiento de los derechos laborales del magisterio. Las escuelas están cayendo, 10% de las escuelas del país no tienen pizarrón, como 15% no tienen, 25% pero no tienen agua de la llave. Los datos son monstruosos, monstruosos. Claro. Hablando del PT y que creo que ya se dio la noticia de que había perdido el registro, Sí. se había confirmado, ¿a qué se debe? No se perdió el registro, o sea, pues es como, guardando proporciones como Andrés Manuel en 2006, pues no perdió la presidencia, se la robaron. Sí. El PT tuvo el 3% de los votos, reconocido oficialmente. Fíjate lo que te digo, no es una especulación, reconocido. La tarde del lunes, cuando termina el PREP, al PT le reconocen 3.02% de los votos. Y sin embargo, los medios dicen en riesgo el registro del PT. Yo dije en riesgo, pero ¿por qué en riesgo? Si obtuvo el mínimo de la votación, se lo reconocen oficialmente, a pesar de que habían estado manipulando las cifras y llevándolo hacia abajo. Bueno, hay un recuento el miércoles siguiente de la elección, miércoles 10 de junio, de casi el 60% de las casillas del país. Y en el recuento resulta que sale con menos porcentaje. Pero mira lo que sucede, la madrugada del jueves 11, el PT tiene 1.033.000 votos, dame por bueno, hacia las 12:30 de la mañana, y se cae el sistema, la antigüita, se desaparece por media hora, 40 minutos, y cuando regresa, el PT regresa con 997.000 votos, esto es 37.037 votos menos. Y al final nunca le reincorporan esos votos. Le dicen que tuvo 2.9917. Yo les digo que para burlarse más le hubieran puesto 2.99 hasta el infinito. ¡Uta, qué cerca estuviste, cabrón! Te quedaste a punto, ¿no? Le faltaron 3.000 votos y le roban 37.000 documentado. Documentado. Yo creo que tuvimos más votos que esos. Yo creo que al PT le cobran no haber estado en el pacto, haber votado contra las políticas neoliberales, y le cobran que yo iba a ser diputado. Es una manera también de evitar que yo regrese a la Cámara. El voto nulo. Usted quisiera primero preguntarle Sí, cómo dime. empezó esta discusión, no sé si se puede llamar pelea, con Denise Dresser. Es más que una discusión y más que una pelea, porque ella responde de manera ambigua, abstracta. La mujer cobra 250,000 pesos por una plática de una hora despolitizadora a un partido político de los que dice despreciar y a los que critica porque usan los recursos públicos como les da la gana. ¿Cómo puede una gente? Ella que critica lo que cobran los diputados cobran 150,000 en un mes y ella cobra 250,000 en una hora, documentado. No, es una desvergonzada, es una hipócrita, tiene un doble moral, pero no va solo en eso, sino yo sostengo que le pagan eso porque sirve al sistema. Cuando ella llama a anular el voto, pues es una majadera, porque su diagnóstico si lo pone en un examen, se dice doctora, si lo pone en un examen de licenciatura, la reprueban, porque dice que todos los políticos somos iguales. Pues esa es una majadería. Yo soy igual que Peña, por favor, nadie es igual que Peña. Es un tipo vendepatrias, corruptísimo, verdaderamente insensible, fatuo. O sea, ¿cómo puede decir que todos los políticos son iguales? ¿Cómo puede decir que todos los partidos son iguales? Cuando aquí en el DF Morena justo desplazó al PRD por los casos de corrupción, cuando que el voto no sirve, en que se lo sigan a Nuevo León, quisieron ganar a un hombre que iba sin partido político apoyado, o que se los digan en Jalisco, donde desplazó Movimiento Ciudadano con Alfaro al PRI, que la gente está hasta las orejas. Entonces ella, al promover el voto nulo, en realidad lo que hacía era favorecer al PRI, porque la gente que le hizo caso no iba a votar por el PRI, era gente que está harta, era gente de oposición. 5% de la gente anuló su voto. Y dijimos desde un principio, el resultado de ese voto nulo va a ser a favor del PRI, y quienes lo promueven no se van a hacer cargo de ese resultado. Y así fue. Ahora ya se está haciendo la loca, Silva, ¿no? Pero además han salido elementos de que sirve a la Embajada de Estados Unidos. Salió una primer plática en Wikileaks y se volvió loca y dijo que me iba a demandar. Que iba a demandar a quien estuviera manejando esa información. Estoy esperando a que lo haga. Señor Gerardo, entramos a una segunda parte de la entrevista y regresamos.
Regresamos ya a la segunda parte de la entrevista con el señor Gerardo Fernández Noroña. Nos quedamos con el caso de Neil Dresser y esta parte del voto nulo. Yo quisiera preguntarle porque plantea que fue a favor del PRI, pero ¿cree que el voto nulo afectó a partidos como el PT? Eso es insustancial. El tema es que están los datos. O sea, esa gente no iba a votar por el PRI. No, si los priistas no anulan su voto, no le hacen caso a Denis Dresser, ni los panistas tampoco. Afecta a la izquierda. Afecta a la oposición que está planteándose una construcción de algo diferente. Y su discurso es muy delicado, muy grave, porque es un discurso despolitizador, simplón, ramplón, todos los partidos son iguales, todos los partidos son iguales, no sirven. O sea, reitero, se dice doctora en ciencias políticas, si hiciera un examen poniendo esa tesis la reprobarían. Es una tesis pedestre, es una tesis superflua, es una tesis irresponsable, es una tesis que descalifica a millones de hombres y mujeres que a lo largo del país se juegan inclusive la vida por la transformación del país. Yo no estoy diciendo que lo electoral sea el camino. Yo estoy convencido que está cerrada la vía electoral para acceder a la presidencia de la República, pero estoy seguro que debemos abrirla. Y estoy seguro que si tú mandas, estás claro de que van un puñado de diputados y diputadas comprometidos con el pueblo, ese voto no se tira. Si tú mandas gente que va a combatir la corrupción, la impunidad, la desigualdad, la injusticia, el hambre, la desesperanza, bueno, con toda inmodestia lo digo, la fracción que estuvimos en el PT y un sector del PRD y un sector de entonces Convergencia del 2009, demostramos que sí sirve la Cámara. Demostramos que sí servía que hubiera hombres y mujeres comprometidos. Hicimos una tarea importante, solo pondré un ejemplo. Nosotros, dirán misa, paramos la reforma laboral, la paramos. La intentaron 3 veces durante esa legislatura y no la pudieron pasar. Hoy han pasado todo. Esta legislatura es la legislatura más deshonrosa que haya habido, a mí me parece, en la historia del país. Quizás la otra es a la que le tocó ceder la mitad del territorio. Estamos en lo que fue la recámara de Santana, y en 1846-48 no se pudo, se entregó más de la mitad del territorio. Claro. ¿Cómo ve la próxima, la que va a entrar? No le he visto, fíjate, no le he visto porque o sea, al principio me hacía, por razones obvias, me generaba irritación. Yo debía haber regresado a la Cámara de Diputados, le robaron al PT entre, sin mínimo, 5, quizás hasta 12 diputados, lo dicen las propias notas de prensa del día posterior a la elección. Y la verdad es que no he visto, vi que Morena, por ejemplo, designó a Rocío Nale y a Virgilio Caballero como su coordinador y vicecoordinador, me parece bien. Rocío Nale es una mujer con mucha experiencia en el área petrolera, ella trabajó en Pemex, ha sido una activista que ha luchado contra la privatización de Pemex de muchos años, es una mujer que le robaron en el 2012 la diputación y ahora está ya regresando por sus fueros. Y Virgilio Caballero es un hombre también con una trayectoria muy seria, muy sólida. Me parece que van a poder aportar importante. No sé en general cómo esté la fracción de Morena, porque hicieron la irresponsabilidad esa de rifar las de representación proporcional y ahí les debe tocar de todo. Ojalá estén a la altura porque les va a tocar un periodo durísimo, durísimo. ¿Todavía quiere ser jefe de gobierno? Mira, yo por supuesto que como político que soy aspiro a cargos de representación. La ciudad me parece que se podrían hacer cosas súper fuertes, convocar a un Congreso Constituyente para hacerle un Estado de la República que nos han escamoteado. ¿Eso para qué le sirve a la gente? Para muchas cosas, para que los programas sociales sean derechos y no estén al contentillo de quien esté gobernando, para que sería seguramente el Estado con estados más avanzados, con derechos más avanzados de la ciudadanía, para que tú puedas manejar tu presupuesto y no estés sujeto de los chantajes del PRI y el PAN en la Cámara Federal, cuando tú tienes una composición en favor de la izquierda en la Asamblea Legislativa, para muchísimas cosas, impulsar una serie de medidas en materia educativa, en materia de salud. Yo, por ejemplo, estoy convencido que deberíamos garantizar que todos los niños que vayan a las escuelas públicas ahí desayunen, no una lechita pedorra, una galleta, sino desayunen sus huevos, sus jugos, su fruta, que tengan almuerzo, que tengan comida, que tengan merienda, para que puedan estudiar bien. Esas cosas podrían hacer
no necesariamente tienes que ser un Estado de la República, pero no, ¿por qué vamos a ser el único lugar del país, uno de los más avanzados políticamente, que nos siguen negando el derecho a ser ciudadanos plenos como las 31 entidades de la República? ¿No ha pensado ser candidato independiente? Fíjate que yo creo que ahí lo he valorado, pero es una falacia que por ser candidato independiente ya tienes todas las desventajas. Y la supuesta ventaja, piensan en el Bronco, piensan en un muchacho que ganó en Jalisco y en Cloutier y Kumamoto. en Cloutier, ¿no? Son excepciones. Se presentaron miles de candidatos independientes. O sea, la posibilidad de triunfar es muy complicada, muy complicada. ¿Qué va a pasar? Lo ha dicho en sus tweetcam y todo lo que usted está en las redes el 14 de octubre. Yo no lo sé, mira, nosotros hemos insistido, cuando digo nosotros es el Grupo Ánimo, la Asamblea Nacional por la Independencia de México, varios exlegisladores de la 61ª, la de 2009-2012, hemos insistido en la desobediencia civil, parar todo, más allá de un paro, parar todo. Y ahora Rafael Loret lo retoma y planteó el 14, no sé por qué el 14, me gustó más el 20 de noviembre, que es una fecha pues, más emblemática, pero no voy a discutir eso, pues el 14. Pues yo digo, pues tenemos semanas, meses para prepararlo, tratemos de hacerlo. Yo creo que sería un primer golpe fuerte al gobierno si paramos todo esa fecha. Me parece que cualquiera de esas es tan buena como cualquiera. ¿Qué viene para usted en los próximos meses? Pues quién sabe, pues, mucho trabajo, ¿no? Es mucho trabajo, seguir recorriendo el país, seguir impulsando lo de la desobediencia civil. Tengo que ver cómo resolver la parte económica, porque tengo el vicio pequeño burgués de comer 3 veces al día. Entonces, esa parte la tengo que resolver, pero estoy tranquilo, estoy sereno, ¿no? Veo mucha simpatía a la gente. Mire, pongo un ejemplo sin ninguna arrogancia. Ahora que supuestamente escapó el Chapo, hice una videocolumna que se llama La supuesta fuga del supuesto Chapo por un supuesto túnel, lleva más de 10 millones de visitas, ¿no? Si me dieran 50 centavos ya hubiera resuelto mis problemas económicos de los próximos años. Entonces, siento en la gente respaldo, apoyo, simpatía, y quiero que eso se manifieste en que la gente tome la responsabilidad en sus manos y se decida a la rebelión, no violenta. Yo creo que debe dejar de pasar a tú, que bien estás, pero ¿y tú? Cuando me acompañas, cuando haces lo que te corresponde. Último mensaje, señor, que quiera dar a los jóvenes, principalmente. Pues mira, platicamos de lo fundamental, pero voy a hacer una aparente digresión. El otro día estoy arreglando ahí mi casa, es un librero, y alguien comentaba sobre la importancia de la lectura y otro decía, no, con la lectura, no, sin lectura no hay nada. Sin conocimiento de la historia, sin un ejercicio mental, sin el análisis, estás repitiendo como lorito lo que te dice la televisión. Si te crees muy crítico lo que te dice la señora Dresser, que es una persona nada seria, cuando en realidad tú tienes que formarte tus opiniones a través de la revisión de la historia, de la reflexión, del intercambio de ideas, de la discusión, del análisis. O sea, no se puede ser un hombre o una mujer libre si no hay un proceso de reflexión que yo creo obligadamente pasa por la lectura, y una de las tragedias que se vive en el país es que la gente no está leyendo. Entonces yo los invito a leer, los invito realmente a ese que no es un castigo, no es una penitencia, es un placer, es un viaje, es una reflexión, es un ejercicio, es una búsqueda de respuestas que los libros muchas veces están. Pues muchísimas gracias, señor Gerardo. Dale. Le agradecemos que haya acompañado aquí a Metrópoli TV, nos haya dado esta entrevista y estaremos al pendiente de sus opiniones, sus argumentos que siempre dan de qué hablar y son punta del alza para muchas personas. Muchísimas gracias.